La sociedad salvadoreña expresa una ilusión optimista hacia el futuro, pero en la realidad del presente está muy preocupada por su situación económica. A pesar que Bukele ha ofrecido resultados en seguridad, su gestión sobre la economía sigue siendo insuficiente para aportarle una mejor calidad de vida a las y los salvadoreños, quienes, en su mayoría, perciben un incremento en el costo de su subsistencia. Luego de 5 años de gobierno, ¿en qué medida la narrativa comunicacional del proyecto del presidente Nayib Bukele sigue incidiendo en la percepción ciudadana para mantener a raya el costo político electoral de su gestión? Hoy lo analizamos con Amparo Marroquín, académica con amplia experiencia en el análisis de narrativas comunicacionales y recientemente nombrada vicerrectora de proyección social de la UCA. Amparo Marroquín, gracias por atender esta entrevista de Focus. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es muy bueno conversar con Foco sobre los temas de interés. Muy bien, quiero iniciar la entrevista con lo siguiente. Hemos planteado en esta introducción tratar de entender de fondo las narrativas impuestas y hegemónicas actualmente bajo el proyecto del presidente Bukele, pero quiero arrancar con algo genérico. En 2021, usted ofreció una entrevista a la revista Comunicación, Política y Seguridad del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y en esa ocasión usted señaló lo siguiente, y quiero citarla. Usted dijo, el discurso académico no vende. En este momento es un discurso fracasado. Nos ganaron la batalla, señaló. Porque la batalla actual es una batalla de la esperanza. Los sectores populares necesitan esperanza, dijo en ese momento. Entonces, los seguidores de Bukele dicen que en 5 años este país va a estar súper lindo, no vamos a tener pandillas, no vamos a tener extorsiones y tus hijos van a poder vivir acá. Eso lo señaló usted en 2021. Han pasado ya 4 años cerca de esta declaración y quería saber si 4 años después, desde su perspectiva, esta batalla narrativa sigue estando perdida, Amparo. Pues creo que, digamos, sigue estando perdida para el pensamiento crítico o para el pensamiento, digamos, más ponderado y sigue estando ganada por parte de un gobierno que es profundamente comunicacional. Es decir, lo que nosotros vemos es que eh, el régimen actual de la sociedad salvadoreña, si algo consigue es mantener la esperanza en la población. Y digamos, cuando yo di las declaraciones en 2021, nosotros estamos haciendo un trabajo de campo, escuchando a las personas salvadoreñas en San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Los Ángeles y Washington. Estábamos tratando de escuchar cómo la gente planteaba o lo que la gente recogía de esta narrativa gubernamental. Y lo que la gente recoge de esta narrativa gubernamental es que ahorita todavía no estamos bien, pero vamos a estar bien. Entonces, esa narrativa ha conseguido mantenerse casi, diría yo, sin desgaste. Y el casi tiene que ver con el tema económico, que creo que es lo que más está desgastando esta narrativa esperanzadora. Ujú. Antes de entrar en los matices del por qué, digamos, podría estarse viendo deteriorada de alguna manera esa narrativa, quisiera hablar, digamos, de lo general, y es que se mantiene siendo hegemónica, se mantiene ganando, digamos, la atención o la esperanza de sectores populares, como usted muy bien ha señalado. Quisiéramos tratar de entender por qué, es decir, qué permite explicar 4 años después de sus declaraciones, pero además al cierre de un término presidencial y el inicio de un mandato inconstitucional del presidente Bukele, por qué sigue manteniendo tan alta la conversación y la expectativa positiva sobre su gestión al frente del país. Bueno, creo primero que a veces las clases medias o las clases intelectuales no terminamos de dimensionar lo importante que fue el cambio en la vida cotidiana de los sectores populares en términos de seguridad, ¿sí? Y cómo ese cambio de los sectores populares en términos de seguridad, en términos de puedo salir de mi cantón, puedo ir a la escuela tranquilamente, no tengo miedo que mi hijo, que es un chico de 17 años, vaya a ser agredido. Ya no tengo problemas al presentar mi DUI y que se mire en el lugar de residencia. Es decir, ese tipo de cuestiones han sido muy importantes en digamos, en este voto de confianza que la población salvadoreña y las grandes mayorías dan a la propuesta presidencial que nosotros tenemos en este momento. Y en ese sentido, lo que pasa es, creo yo, ¿verdad? Es decir, pensándolo comunicacionalmente, es que estos sectores populares durante
los años de fortalecimiento de instituciones democráticas tampoco vieron ningún beneficio. Es decir, ¿qué beneficio trajo, digamos, la realidad democrática a estos sectores mayoritarios que vivían día a día? Y esto los estudios de la Universidad de la UCA y otros estudios lo mostraban, que cada día lo único que buscaban era sobrevivir, que no me maten el día de hoy. Entonces, en esta cotidiana sobrevivencia, de pronto, eh, con una caída tan veloz en los procesos de victimización que la gente experimentaba, de pronto tienes un respiro y de pronto en lugar de pensar cómo vas a sobrevivir, pues ahí vas a tener chance de soñar. Ese sería como el primer punto. Pero luego, en términos comunicacionales, esta realidad cotidiana del logro en materia de seguridad se ve reforzada, me parece a mí, por al menos tres grandes narrativas que nos presentan, que no trabajan eh, solamente la construcción de la sociedad salvadoreña, sino que sobre todo se centran en la figura del presidente. Entonces, las narrativas comunicacionales que este gobierno digamos, ha venido planteando tienen primero una beta religiosa mesiánica, es decir, nosotros tenemos en este momento en la presidencia, van a decir estas narrativas, a un hombre joven, puro, eh, elegido por Dios para salvar a la sociedad salvadoreña. Y esta narrativa mesiánica es una narrativa que en muchos otros países ha probado ser una narrativa muy poderosa. Y en un país, entonces la narrativa te dice, en un país que lleva el nombre del Salvador del mundo, en un país que está de alguna manera elegido por Dios a partir de ese nombre, eh, este país por fin va a ver la esperanza, la luz, la maravilla, vamos a ser de nuevo todos juntos, ya no vamos a tener que salir en éxodo, es decir, hay una serie de palabras religiosas que han acompañado la fundación cultural de esta nación, ¿verdad? Es decir, nosotros siempre desde Homi Bhabha, un estudioso indio, que insistía en decir, la nación es en realidad la construcción de una narración en donde todos nosotros creemos que tenemos en común. Entonces, en esa construcción en común, esa narrativa religiosa de ser un pueblo elegido, un pueblo que ha sufrido muchísimo y que ahora por fin somos liberados, pues cobra mucho sentido. La otra gran narrativa que me parece a mí que es importante es una narrativa, diríamos que es religiosa, que es una narrativa que viene de la cultura pop, de la cultura actual pop, en donde nosotros no tenemos a un joven elegido, sino a un presidente súper cool, que se viste súper bien, que tiene la barba súper bien recortada, que cada día se vuelve más joven en su imagen, un poco como cualquier estrella de televisión pop, es decir, digamos, la estrella icónica sería Cher, que ha atravesado todas las generaciones y se mira más joven que la gente joven hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos a este super presidente que es cool, que es multimillonario, que sabe cómo hacer dinero, que puede hacer muchas cosas y que además es aclamado por youtubers, por cantantes, por distintos tipos de estrellas del Star System. Entonces yo diría que esas dos grandes narrativas son las que han fortalecido esta sensación de esperanza que la población tiene. Muy bien. Bueno, quedan muy bien retratadas esas dos, digamos, patas de la mesa. Quisiera entender algo porque, de alguna manera, digamos, la figura de Bukele no nace con todas estas características comunicacionales y estas narrativas. Claramente ha sido un proceso en construcción. Bueno, en algún momento usted se ha referido en otros espacios de análisis como el uso de arquetipos también alrededor de su figura. Pero siendo esto un proceso construido que ha dificultado que otras u otros actores en la sociedad no hayan podido trabajar una alternativa comunicacional con los mismos elementos, teniendo a la luz que, digamos, no son digamos, estrategias en secreto, son estrategias que están públicas
al escrutinio y al análisis como el que usted está compartiéndonos. ¿Qué ha hecho tan difícil, Amparo, la construcción de alternativas siguiendo la receta comunicacional de Bukele? Bueno, que cuando Bukele hace esto hay un vacío que él llega a llenar y que me parece a mí, yo diría, bueno, quizás serían dos cosas. Una sería esta. Cuando Bukele llega, nadie está ocupando ese tipo de comunicación, nadie está haciendo uso de arquetipos. Los partidos políticos y los líderes políticos a los que en ese momento cuestionaba Bukele, en realidad no tenían una construcción narrativa de arquetipos, no tenían un relato estructurado sobre la nación. Entonces, Bukele se posiciona y llena un vacío comunicacional. Si alguien quiere pelearle a Bukele, ahorita no hay un vacío comunicacional. Tiene que pelearle de otra manera. Es decir, en ese sentido, y ese sería como el segundo elemento, es que no basta con repetir el manual de comunicación política que Bukele nos ha enseñado muy bien en América Latina, sino que en cada caso tenemos que llenar el manual y al mismo tiempo pensar por fuera del manual. Y creo que esto segundo es lo que se ha complicado muchísimo más para aquellos sectores de la sociedad que intentan posicionar otro tipo de discursos. Es decir, tengo que pensar el manual, tengo que saberme el manual, tengo que construir una narrativa, tengo que buscar cuál es el arquetipo que voy a trabajar, pero al mismo tiempo tengo que ir un paso más allá de lo que este presidente está consiguiendo. Si no voy un paso más allá, lo único que yo logro hacer es oponerme a él. Pero si usted quiere posicionarse como se posicionó él, tiene que hablarle también a esta población donde él está posicionado, tiene que lograr llegar ahí. Ujú. Entonces, si lo único que usted está diciendo es eso que el presidente dice no sirve, comunicacionalmente eso no le va a permitir a usted posicionarse en un entorno que ya está ocupado. Muy bien. Queda clara con ese aporte. Voy a avanzar siempre en la medida de poder entender comunicacionalmente esta hegemonía discursiva narrativa del presidente en materia de seguridad. En esa misma entrevista a la que hicimos referencia al inicio de este espacio que usted ofreció en 2021, en materia de seguridad usted dijo, citó una frase interesante que quiero retomar. Usted dijo: si nosotros pensamos la parábola centroamericana, la moraleja es que los procesos de securitización y militarización no son procesos que terminen con la inseguridad, aseguró, pero son procesos que dejan mucho rédito en la comunicación política. Y bueno, usted lo acaba de dejar claro en esas primeras intervenciones. Sin embargo, para la sociedad salvadoreña se identifica en los segmentos, al menos populares, beneficiados con esta intervención en materia de seguridad y reducción de índices de criminalidad, que hay un avance importante en materia de seguridad. ¿Usted podría indicar a este momento que la gestión Bukele ha hecho más un trabajo, digamos, cosmético comunicacional en materia de seguridad, o es que realmente se está avanzando de fondo en estos asuntos? ¿Usted tiene algún criterio que aportarnos sobre eso? Sí, yo estaba hablando sobre esto en 2021, justo antes de que empiece realmente el régimen de excepción eh, y que dé resultados, ¿no? Entonces, ahí yo diría que lo que yo dije en 2021 ya no es lo que pienso ahorita. Lo que yo pienso ahorita es que el régimen de excepción, con el régimen de excepción, el presidente Bukele lo que le muestra al mundo es que los procesos de securitización y de militarización pueden llegar a ser exitosos cuando la gran mayoría de la inseguridad viene de un mismo sector y ese sector es al que se dirige toda la fuerza represiva del Estado, ¿ya? Entonces él muestra que eso no solo es exitoso, sino que va a tener un rédito político espectacular, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué es lo que miramos nosotros ahorita? Justamente que ese rédito político es lo que le permite reelegirse. Y si nosotros pensamos, el gobierno del presidente Bukele había dejado de hablar de pandillas, incluso había decretado que no podíamos retomar temas sobre pandillas porque eso esparcía el temor en la población, pero ese decreto eh, de censura sobre el tema de pandillas, él lo quita en el momento en que empieza a hacerse la campaña presidencial para el segundo periodo, el periodo inconstitucional que llevamos ahorita, ¿no? Es decir, él mismo se da cuenta que el tema de pandillas es el gran logro de este primer
periodo de gobierno y que él lo que necesita para asegurar que la población le autoriza a saltarse las trancas constitucionales Ujú, que lo va a escoger es recordar que ese es el gran logro que ha tenido en su mandato, que es un ujú. logro con muchísimos cuestionamientos a nivel de derechos humanos, que es un logro que en efecto le quita garantías y libertades a la población, pero que de todos modos es eh, lo que la población va a seguir señalando hasta el día de hoy como lo mejor que ha podido pasar. Ujú. Bueno, es claro, como usted muy bien ha señalado, que esto le ha dejado un rédito político electoral y bueno, esto digamos sí se mantiene como vigente en el análisis de 2021, pero sí nos dice hay algunos matices que han cambiado hoy en día. Pero mi pregunta es, siendo usted una académica que además ha dado seguimiento a no solo a la construcción de narrativas alrededor de la figura de las pandillas, sino a entender el proceso mismo social de las pandillas en sí mismo, ¿usted se identifica que de fondo se han atendido temas para poder tener a raya la criminalidad o sigue siendo una bomba de tiempo la contención de esta reducción de asesinatos y crimen en el país? ¿Tiene elementos para poder, digamos, indicarnos si esto realmente ha atendido algo de fondo en la estructura criminal de El Salvador? No tengo elementos. A ver, lo único que yo puedo ver es que el índice de criminalidad bajó 20 puntos, ¿verdad? Eh, no tengo elementos, más bien tengo preguntas, ¿verdad? Es decir, como alguien que ha estado trabajando el tema más narrativo, tengo una pregunta que desde siempre hemos insistido con otros colegas en distintos trabajos, vinculada, por ejemplo, a qué sucede con el crimen organizado. Es decir, nosotros tenemos claridad desde las distintas investigaciones que se han hecho, que las pandillas no eran un equivalente al crimen organizado, eran un actor dentro del crimen organizado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros medimos la narrativa y el discurso del presidente Funes, para poner un ejemplo así, para verlo de manera histórica, el presidente Funes habló sobre crimen organizado en sus discursos los primeros 3 meses. Después de la quema del microbús, que es donde murió distintas personas, donde murieron varias personas, el presidente Bukele dejó de hablar de crimen organizado y empezó a enfocarse exclusivamente en pandillas. Entonces, las preguntas que uno se hace, por ejemplo, en temas de seguridad, en un país en donde sistemáticamente el enemigo que se construyó eran las pandillas y no otros tipos de violencia y de crimen social, y no estoy hablando ni siquiera de violencia intrafamiliar, violencia hacia mujeres o hacia otras poblaciones vulnerables, sino en términos de violencia social es el crimen organizado, por ejemplo. O luego, ¿qué es lo que está pasando cuando ya empieza a haber un grupo de la población, en este momento minoritario, que empieza a encontrar que un agente o un actor de violencia social son los mismos aparatos coercitivos del Estado, ¿verdad? Entonces, Ujú, parecería que empieza a invertirse, es decir, si ujú, la violencia antes venía de las pandillas y el Estado te defendía, ahora la violencia empieza a venir del Estado y ¿quién te va a defender? Empiezo a ver, digamos, narrativamente, como que esto empieza a moverse, pero todavía, digamos, me parece a mí que en términos eh, comunicacionales y de percepción de la población, ujú, seguimos viendo ujú. que las pandillas son el gran mal. Y entiendo por la respuesta que nos da que no es posible hablar de una solución de fondo estructural en materia de seguridad si no estamos hablando del crimen organizado, un poco lo que nos dice, ¿no? Es decir, las pandillas terminan eclipsando de alguna manera todo el resto de discusiones sobre el crimen organizado y otras variaciones que hacen a la seguridad pública en el país. Sí, eso parecería haber sido la constante, al menos en los últimos Ujú, 20 años, ¿verdad? Es ujú, decir, cuando uno revisa discursivamente, ujú, siempre ha habido una discusión en donde en El Salvador no hay crimen organizado y que estos grupos operan más bien en Guatemala y en Honduras. claro. Además, se equipara mucho crimen organizado exclusivamente con droga cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Y sabemos que estamos hablando por lo menos de 21 ilícitos distintos
cuando se habla de crimen organizado y que quizá el único crimen organizado que en la región centroamericana no se practica es el tráfico o el tránsito de sustancias radioactivas, pero después hay muchas otras cosas que están sucediendo, trata Ujú, de personas, movilidad de armas, este, entonces hay distintos tipos, incluso cosas que, digamos, productos que no son ilícitos, como por ejemplo, ujú, mover mercancías sin, ¿cómo se llama? Sin documentarla, sin declararla ujú. en la aduana, ¿verdad? Eso ya tiene una cierta implicación para las economías de una región como Centroamérica que es tan chica en esos términos. Ujú. Y bueno, en que en muchas ocasiones el crimen organizado también implica la complicidad o participación de actores estatales gubernamentales. Bueno, es que esa es por principio, esa es la definición del crimen organizado, Muy bien. frente a otro tipo de delincuencia. Tengo una pregunta respecto a eso, pero quiero retomarla más adelante, pero quiero hacer referencia nuevamente al tema del régimen de excepción, porque parece ser, tal como usted lo expone, como un punto de inflexión para poder entender las acciones en seguridad de Bukele y también en la percepción general de la ciudadanía sobre el tema de seguridad. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, la reciente encuesta del IUDOP nos arroja una simpatía importante a las acciones de seguridad del gobierno. El 80% de los encuestados en promedio se siente entre muy seguro y seguro en su colonia y lugar de residencia. El 83% expresan que la delincuencia ha disminuido, aunque esto es 8 puntos menores según se detalló en la encuesta en comparación a 2022 y 2023 y 2022. Y el 94% no se ha sentido víctima de un hecho delincuencial. Mi pregunta es la siguiente: el régimen de excepción, ¿es posible construir alternativas a la seguridad pública y la percepción de seguridad de la gente más allá del régimen de excepción? ¿Usted considera que esto es posible construirlo en las condiciones actuales del país? Yo creo que es posible construirlo, pero creo que no es una batalla que este gobierno quiere dar, ¿verdad? Es decir, em, y aquí voy a hacer un zoom out, si me permite, y Claro. a pensar más bien de manera global. Una de las discusiones que en este momento distintos pensadores tienen de manera global es que, por ejemplo, pensemos, el régimen de excepción es, que ya no es excepcional, ¿verdad? Sino es la norma, es una propuesta que también es parte de las posibilidades capitalistas, vamos a llamarlo así, de las sociedades modernas. Es decir, una sociedad hipermilitarizada, hipersecuritizada, en donde se suspenden ciertos derechos y ciertas garantías en función de que vamos a estar seguros. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede en este tipo de sociedades? Van a decir los analistas, es que el discurso global que se instala es, no estamos en el mejor de los mundos posibles, pero cualquier otra alternativa sería peor que esta que tenemos, ¿sí? Entonces, esa sensación en general lo que hace es restringir la posibilidad de soñar e imaginar otros mundos posibles, ¿ya? Entonces, en términos del régimen de seguridad y en términos de esa sensación de seguridad, Ujú. yo creo que sí que se puede transitar hacia otras narrativas y hacia otras formas de convivencia. Lo que pasa es que mm, posiblemente no va a dejar un rédito político como el que se está dejando en este momento. Ujú. Entonces, no estamos en el mejor de los mundos posibles, pero este es el mejor mundo que podemos tener porque todas las otras alternativas que la sociedad salvadoreña imagina son peores a esta. Es interesante eso que nos menciona. En el marco de la campaña electoral presidencial de 2024. Bueno, este medio hizo entrevistas con todos los candidatos a la presidencia de la oposición y era común escuchar por parte de las alternativas, y entre comillas, que en materia de seguridad no estaban dispuestos a retroceder de manera inmediata en el régimen de excepción. Es decir, incluso alguno de los candidatos decía hay que mantenerlo vigente durante un tiempo para que la población no sienta ese vacío. Lo decían de esa manera. Eh, Sin entrar en cómo se construye la alternativa, mi pregunta es, eh, al ser estos actores las alternativas y al haber asumido de que no es posible otra vía, otra opción,
podríamos decir que la solución en materia de seguridad, más allá del régimen de excepción, no viene dado de la política partidaria. Tendría que construirse por fuera de actores que no están viendo un rédito político inmediato. Amparo, ¿esto es posible concluirlo así? ¿Podría ampliarnos un poquito más de su análisis sobre eso? A ver, yo creo que, digamos, y eso otra vez las mediciones actuales del IODOP lo siguen mostrando, los partidos políticos han dejado de ser representativos de lo que la sociedad salvadoreña vive, siente, piensa. Es decir, hay una fractura que no es exclusiva de El Salvador, que es una fractura que vamos a ver en muchos otros países. Es decir, pensemos, por ejemplo, en Bernie Sanders diciendo que los demócratas en Estados Unidos han perdido la capacidad de dialogar con los sectores obreros de los Estados Unidos y de representar a la clase trabajadora, que era, digamos, como el territorio eh, por excelencia del Partido Demócrata, ¿verdad? Es decir, si el Partido Republicano representaba a la clase empresarial, a un sector, digamos, culturalmente más conservador, el Partido Demócrata, perdón, representaba a la clase trabajadora, a los obreros y a sectores culturales generalmente más progresistas. Entonces, ese diálogo se quebró. Y entonces en El Salvador vemos más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que se necesita, creo yo, para actores como la academia, que le apostamos a seguir construyendo y fortaleciendo procesos democráticos? Justamente lo que usted está señalando, es decir, la representatividad tiene que volver a ser disputada por los actores sociales, no por actores que se encuentran ahorita en los partidos políticos. No son los partidos políticos los que están teniendo una palabra. Si revisamos el momento actual de la sociedad salvadoreña, quien está teniendo una palabra son las distintas iglesias, son movimientos sociales, sobre todo ambientalistas, o movimientos sociales vinculados a la diversidad sexual, a la población LGBTIQ, las feministas, por supuesto, tienen una palabra que decir sobre lo que la vida cotidiana de los sectores populares experimentan como algo que no está del todo bien. Política lo está diciendo. Muy bien. Muy bien esa respuesta para poder entenderlo. Quiero avanzar siempre y ya con eso voy cerrando con la parte de seguridad. El UDOP en la reciente encuesta proyecta la nota, la calificación que la ciudadanía le brinda a distintas instituciones dentro del Estado y las que salen mejor ranqueadas son precisamente las instituciones vinculadas a la seguridad pública. La Fuerza Armada con un 7,93 y la Policía Nacional Civil con un 7,85 en la escala del 0 al 10, es decir, un porcentaje bastante, o más bien un puntaje bastante alto de evaluación. Usted ha señalado anteriormente que en otros análisis que en los años recientes en El Salvador se ha ido construyendo alrededor de la figura del ejército la noción del gran defensor, ¿no? De este defensor de los comunistas en el 32, de la guerrilla durante el conflicto armado y ahora de las pandillas en esta actualidad. ¿Qué consecuencias tiene para nuestro país consolidar esta imagen altamente benevolente e idealizada y casi de una idolatría a la figura punitiva de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil? Amparo, ¿podría compartirnos sus valoraciones sobre cómo eso puede tener algunas consecuencias en la misma configuración de la sociedad, pero para el país en general? Bueno, creo que, a ver, como usted bien dice, en el análisis que hemos hecho, nosotros tenemos un siglo más o menos o sea, por lo menos en los últimos 100 años, eh, en cuanto el ejército se consolida y, bueno, la policía, por ejemplo, la Policía Nacional Civil es una institución muchísimo más reciente que está vinculada con la firma de los acuerdos de paz, pero son instituciones coercitivas del Estado las que tienen como esta gran popularidad. Yo creo que la consecuencia no es algo que vamos a ver, o sea, no es qué consecuencias tendría, sino que es algo que en la vida cotidiana nosotros lo vemos. Somos una sociedad, y esto muchos estudios de la universidad y de otras universidades lo han probado, somos una universidad profundamente autoritaria, una sociedad, perdón, somos una sociedad profundamente autoritaria, una sociedad machista, una sociedad que valora además el me quiere porque me pega, si te educamos, te pegamos, ¿verdad? Es decir, identificamos mucho el cuido y
la querencia, vamos a decirlo así, con la violencia. Entonces seguimos siendo sociedades intrínsecamente violentas. Podemos decir que somos la sociedad más segura del mundo porque el homicidiómetro, ¿verdad? Es decir, esta tendencia a revisarlo a través de los homicidios nos dice que somos que no hay asesinatos violentos en una gran mayoría, pero somos una sociedad intrínsecamente violenta y que además valora la violencia como forma de convivencia social. Entonces, yo creo que eso está ahí. Creo que confiar tanto en la violencia fragiliza profundamente los procesos de construcción y de fortalecimiento institucional y de construcción y fortalecimiento democrático. Es decir, la democracia se caracteriza por escuchar, dialogar y respetar opiniones que son distintas. Y eso nosotros no lo vemos en las sociedades nuestras. Muy bien, muy claro con eso. Le había comentado hace unos minutos que iba a retomar más adelante el tema del crimen organizado y lo comento a continuación para cerrar la parte de seguridad. Bueno, Focus y el periodismo de investigación en general en el país, el periodismo investigativo independiente, ha revelado en los últimos 2 años, particularmente en 2024, cómo la familia del presidente Bukele ha acumulado patrimonio y riqueza mientras ha estado en el ejercicio de gobierno, pero además como algunos diputados, diputadas o funcionarios oficialistas han visto incrementadas las ganancias de sus empresas en contratos asignados por el Estado. Esto está pasando, es decir, es una realidad que ha sido expuesta a través de estas investigaciones, evidentemente con el práctico silencio del Estado y de las instituciones de control y de investigación internas, ¿no? Para generar algún tipo de consecuencias sobre esto. Pero mi pregunta ahora es sobre la sociedad. ¿Es que las personas ignoran lo que pasa en la administración pública o es que han decidido ceder control al Estado a cambio de resultados, Amparo? ¿Cómo usted interpreta la poca movilización o la poca conversación social respecto a la corrupción o potencial corrupción en la administración actual? Creo que el tema de corrupción es un tema que empieza a subir, está subiendo lentamente, pero empieza a subir en la percepción de la gente. Y creo que está vinculado con las preocupaciones esenciales de la gran mayoría de la población. Es decir, mientras el problema era la inseguridad, si roba, pero funciona, pero nos devuelve la seguridad, no hay problema. Pero en la medida en que el problema que más acuciante para la sociedad es el problema económico o el problema ambiental, ahí el tema de la corrupción empieza a tener, digamos, como un, empieza a subir, como una efervescencia, diría yo, eh, en términos de opinión pública, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha sido un problema? Porque la corrupción al final es una especie de violencia que el Estado ejerce sobre sus ciudadanos, ¿verdad? Es decir, es violento que me roben, que me vean la cara, que tengan unas mansiones increíbles y yo no tenga nada. Es decir, y eso tiene que ver, y muchos estudios también han probado, por ejemplo, cómo, digamos, no es la pobreza lo que lleva muchas veces a distintas sociedades, no estoy hablando exclusivamente de El Salvador, no es la pobreza lo que lleva a la violencia, es la desigualdad lo que lleva a la violencia. Eh, Voy a repetir una frase de un gran economista que tuvimos acá en la universidad, el padre Ibizate, que decía, el escándalo de este país no es tanto el salario mínimo, sino que no exista un salario máximo. Es decir, que no sabemos cuánto puede llegar a ganar una persona. Lo supimos a partir de una filtración muy poco fiable, pero que parecía tener datos sobre esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede llegar a ganar una persona en este país y cuánta es la desigualdad entre quien gana más y quien gana menos? Eso es muy violento. Y si encima nosotros pensamos que hay funcionarios que están enriqueciéndose a partir de lo que de nuestros ingresos y de nuestro salario quitan, pues se vuelve todavía una cuestión más complicada. Entonces yo creo que ese es una cuestión latente que empieza a aparecer cada vez más y que hay gente que está señalando y diciendo, eso es un gran problema. Y si lo pensamos en términos de mediano plazo, si algo desgastó a los gobiernos de Arena y a los gobiernos del FMLN, fueron justamente los procesos de corrupción que estos partidos no fueron capaces de atender y de asumir. Bueno, pero quiero hilar esa respuesta con este tema porque, a ver, de alguna manera la desigualdad ha convivido con la sociedad salvadoreña a lo largo de la historia.
Y este presidente se jacta de una vida de opulencia, ¿verdad? Él viaja en jet privado, él come en los grandes cortes de carne, mientras las familias han dejado de consumir carne porque el costo de la vida está muy alto, el costo de la canasta básica está muy alto. Es decir, la opulencia está en redes sociales de este gobierno, ¿verdad? Su estilo de vida, etcétera. Pero eso no ha representado precisamente un desgaste a la figura de la familia presidencial. Entonces mi pregunta es la siguiente. Usted dice, la corrupción sí erosionó al FMLN y Arena, pero era porque probablemente no estaban ofreciéndole resultados de gestión en lo más básico que es la seguridad. Entonces mi pregunta es, si el gobierno de Bukele le dio seguridad, si es permitido que sea un estamento superior, clasista, ¿no? Opulento respecto a la pobreza y desigualdad del resto del país. ¿Cómo analiza usted esa percepción ciudadana respecto a la luz de los resultados que arroja la gestión de Bukele en seguridad? Yo creo que lo que pasa es que, acuérdese que primero hablábamos de dos estrategias narrativas y hay una estrategia narrativa, una de esas dos, o sea, una era la de el enviado, es una narrativa religiosa, pero la segunda estrategia narrativa necesita de la opulencia para funcionar. Es decir, hay un elemento de deseabilidad social en esa opulencia. Es decir, digamos, cuando uno escucha a la población salvadoreña, es decir, cuando nosotros hemos hecho focus group, distintos tipos de cosas, la gente dice, es que esta persona sabe hacer dinero. Entonces, esta persona tiene que mostrarme comunicacionalmente, en efecto, que sabe hacer dinero y que en algún momento si yo sigo sus enseñanzas, si yo le permito a él hacer lo que él está haciendo, vamos a lograr tener esa proteína todos en la mesa. ¿Ya? Entonces, yo lo que pasa es que, digamos, no creo que sea tan automático de que, claro, me diste seguridad y te permito que seas un personaje corrupto. No, es que parte de la narrativa que me estás contando es que sos una persona muy exitosa, Ujú. eh, y yo, entonces tengo que entender tus estrategias de negocios, es decir, ahí se presenta una narrativa enviada, pero la otra narrativa me parece es muy interesante comunicacionalmente entender cómo confluyen estas narrativas, ¿verdad? Pero es de opulencia, tiene que ser una persona opulenta, es decir, yo no quiero ver eh, a Shakira o a Piqué, para poner dos contrarios, no Ujú. quiero verlos pasando necesidades. Necesito saber que están bien. Muy bien, sumamente interesante esta luz que nos arrojó con este análisis. Quiero hablar de economía. Sin duda, la economía es el principal problema de los salvadoreños hoy por hoy. El IUDOP lo ha reflejado en la reciente encuesta. Prácticamente 6 de cada 10 personas en El Salvador considera que el costo de la canasta básica ha incrementado. Bueno, más de la mitad de la población considera que el costo de vida en general incrementó respecto al año anterior. El gobierno ha instalado agromercados, recientemente anunció el pago de servicios de agua y electricidad como medidas paliativas al costo de la vida de la población. eh, digamos, teniendo en cuenta que la gente sigue percibiendo que el costo de vida, el costo de la canasta básica sigue siendo el principal problema de preocupación al momento de reunirse en familia, mi pregunta es, ¿hasta qué momento estas medidas paliativas logran mantener a raya la preocupación de la ciudadanía para no convertirlas en una acción política que desgaste al gobierno? Es decir, es un tema temporal, es que realmente ya está comprado el discurso de que la esperanza viene y ya no hay vuelta atrás, o sea, hay que confiar ciegamente, o es que esto es frágil, esta proyección de confiar en el futuro con estas medidas paliativas, Amparo. Yo en ese tema me atrevo a hacer poco análisis, se lo dejo a los economistas, que estoy segura que nos van a hacer un análisis muy interesante. Eh, Solamente quisiera moverle un poquito el foco de esta preocupación que usted tiene, porque si algo yo he estudiado es la migración, llevo 20 años estudiando la migración y creo que el gran paliativo, es decir, que estos gestos del gobierno, de nuevo yo los interpreto más comunicacionalmente funcionan, pero lo que realmente ha mantenido a flote la economía eh, familiar en este país han sido las remesas. Es decir, lo que ha evitado que la gente se preocupe más por la situación que está viviendo en este momento son las remesas. La gran ventana de luz para muchas de las familias populares en este país no es pensar que vas a conseguir un trabajo estable acá en el país, es eh, que vas a conseguir un trabajo fuera del país, es que tu familia te está mandando un ingreso y eso es
lo que consigue que mucha de la población logre llegar a fin de mes sin tener que pedir préstamos o que recurrir a otro tipo de ayudas. A ver, sin embargo, bueno, usted plantea, Amparo, que es, digamos, las remesas es lo que logra mantener a raya el descontento. Podríamos decir en esos términos, ¿no? Que, digamos, no logra desbordar la preocupación en la medida que los hogares sigan recibiendo remesas. Eso no ha hecho, digamos, estallar en una crisis social y política. Podríamos concluir de esa manera su respuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, en términos de mediano plazo, yo eso es lo que miraría. Ujú, Entonces, estos gestos ujú, son gestos, porque a ver, que me paguen el recibo del agua y la luz un mes, me alivia un mes. ujú, ujú, ¿Qué es lo que hace que a mediano plazo la ujú, gente todavía siga aguantando? ujú, Eh, Vemos que mucha de la población no sabe de los agromercados, no va a los agromercados, es decir, no es eso. Y de hecho, bueno, el gran clamor en este momento de la población es que se considere la subida de los salarios, ujú. la subida del salario mínimo. Eh, Sin embargo, el gobierno está como haciendo malabares para no llegar eh, eh, a tener que tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Pero yo veo que estos son como cuando uno dice bajémosle la fiebre al enfermo, pero no sabemos por qué le está dando la fiebre. Entonces la fiebre te va a seguir dando. Me llama la atención la respuesta por lo siguiente, porque hemos vinculado esto de, bueno, hay una preocupación del presente, pero una ilusión del futuro. De hecho, el dato es el siguiente, es el 77.3% de las personas encuestadas por el UDOP que dice que hay una esperanza en el futuro, ¿verdad? Y un 50.9% considera que la situación económica familiar estará mejor y un 46.2% que la situación económica en general del país estará mejor. Es decir, digamos, la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población tiene una proyección positiva. Pero, digamos, la proyección y tratar de entender esos números a fondo es porque ven la estabilidad de sus familiares en Estados Unidos con un flujo de remesas constante, o es porque proyectan que el gobierno va a conducir o va a apalancar estas remesas con otras acciones que beneficien su situación económica. ¿Podríamos llegar a entender desde la opinión pública o el análisis de la opinión pública una respuesta para esta inquietud, Amparo? No me atrevo a decir demasiado sobre esto, insisto, ¿verdad? Es decir, pero desde la opinión pública es decir, lo que yo veo es una esperanza a futuro y mucha desesperanza en el presente, ¿Y ¿verdad? Es cómo decir, es se lo único. explica la esperanza del futuro? Entonces sería la pregunta. La esperanza del futuro para mí tiene que ver con una construcción que sistemáticamente se ha venido haciendo de vamos a conseguir llegar a ser un país del primer mundo. Ujú, Estamos transitando hacia allá. O sea, después no vas a tener ni que emigrar, ni que ser, pero estamos transitando hacia ello. Hay gestos, eh, digamos, que si uno los piensa comunicacionalmente y no económicamente, pueden tener sentido. Es decir, Bitcoin como política económica no funciona, pero como proyección de futuro, hay gente que dice, lo que pasa es que espérese, porque él sabe, porque esta persona sabe cómo hacer dinero. Entonces yo creo que eso, ese elemento de gestos de futuro, es decir, de una villa navideña maravillosa, de una gran biblioteca, eh, de una pista de patinaje sobre hielo que de todos modos en realidad está financiada por la empresa privada, por la banca, pero, eh, pero que se siente como que somos parte de ese primer mundo, ¿no? muy bien. Vamos a ir cerrando la entrevista con el siguiente bloque. Lo cierto es que todos los aportes que usted nos ha dado nos permiten ir como, digamos, posicionando todos los elementos para poder entender todos esos aspectos a nivel de las percepciones de la ciudadanía. Quiero hablar de la UCA y de la proyección social. La UCA define, y eso está publicado en su sitio web, la proyección social como una acción directa de la universidad sobre la estructura social. Dice, dadas las características de esa estructura, y entre paréntesis, y digamos lo especifica así, injusticia, exclusión, violencia e impunidad. Y señala, la proyección social exige una inmersión beligerante en la realidad nacional. Esto lo define la UCA. Usted está en esta entrevista también con su investidura de vicerrectora de proyección social, vicerrectora, perdón, de proyección social, y me gustaría que nos explicara cómo desde su nuevo nombramiento en esta vicerrectoría
pretende usted avanzar o aportarle a vincular a la UCA con esta inmersión beligerante de la realidad nacional? ¿Podría explicarnos más del rol que va a cumplir usted de esta posición y cómo la UCA se involucra en atender este contexto social excluyente, impune y violento? Bueno, desde la proyección social, a ver, esta investidura, como usted la llama, es, digamos, un nombramiento que normalmente son nombramientos temporales y que yo llevo 7 días, digamos, intentando, eh, por un lado, recuperar la herencia del vicerrector anterior, Omar Serrano, entender de qué manera están funcionando las unidades y luego cómo las vamos a fortalecer, ¿verdad? Es decir, la proyección social de la universidad eh, implica incidir de manera universitaria en distintos espacios y lo hacemos a través de 5 institutos, vamos a llamarlo así, el Servicio Jesuita para Migrantes, que tiene un espacio de investigación, pero también de incidencia y sobre todo de acogida eh, a las emergencias humanitarias, es decir, de intervención en emergencias humanitarias vinculadas al tema de migración. La radio, la YSUCA, que es una radio que está también reflexionando, incidiendo, escuchando y encauzando demandas de la población. Audiovisuales de la UCA, a través de distintos programas audiovisuales que nos permiten trabajar desde temas de memoria histórica hasta reflexiones de coyuntura actual. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que acompaña distintos situaciones en donde la población necesita acompañamiento legal y donde es fundamental reivindicar la defensa de los derechos humanos. Ahí hay temas que van desde el régimen de excepción hasta minería, pasando por temas de memoria y de reparación de víctimas por el conflicto armado, pero también otro tipo de reparaciones de otro tipo de situaciones que vive la sociedad salvadoreña. Y finalmente, el Instituto de Opinión Pública, que es sobre el que más hemos hablado ahora, que recupera este sentir de la población salvadoreña. Mm. Amparo, ¿usted identifica que la UCA podría hacer más en algunas áreas en este momento del país, digamos, en su diagnóstico de la función de proyección social de la universidad y a estar al frente de esta vicerrectoría? ¿Ha identificado aspectos en los que la UCA podría mejorar y podría comentarnos cuáles son o qué proyecciones hay sobre esos aspectos que podrían ser mejores bajo su administración en esa vicerrectoría? Bueno, ahí creo que eso más bien nos lo tiene que decir la sociedad salvadoreña, cómo tenemos que mejorar. Cuando uno está dentro, uno suele ser muy subjetivo, es decir, soy persona, no soy alguien que está desde fuera mirando a la universidad. Entonces, eh, creo que a veces pues la universidad lo que necesita es seguir escuchando a la sociedad salvadoreña y que sea la sociedad salvadoreña la que nos diga dónde nosotros necesitamos reforzar y dónde tenemos que hacer más. Siempre la sensación que queda es que deberíamos hacer más cosas, pero no nos alcanzan los recursos ni la vida en eso, y creo que eso siempre va a pasar, es decir, la realidad siempre nos va a exigir ir más allá, la realidad siempre nos va a pedir que hagamos más, y pues la universidad lo que va a intentar es acompañar esas demandas. Muy bien. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente. Bueno, nosotros desde este espacio digamos, periodístico tenemos también una postura de carácter editorial respecto a la mirada, a nuestra mirada, ¿no? Del mundo en general, pero del país. Y nos plantamos desde un progresismo, entenderlo y poder también identificar con los actores con los que dialogamos alternativas. Y hago esta aclaración por lo siguiente, porque hoy en día en el mundo parece que el péndulo se inclina hacia el conservadurismo y hacia una ola antiderechos. Bueno, de hecho también en análisis previos usted ha dicho que en el caso de Centroamérica la izquierda se derechizó, ha señalado, y los pobres se empobrecieron más. En ese momento usted mencionaba que, bueno, nosotros en el país tuvimos una izquierda que no hizo una reforma fiscal, seguimos sin tener un impuesto predial y la gente que tiene 10 casas paga la misma cantidad de impuestos que alguien que no tiene una casa. Esto estoy citando una declaración suya. En vista de lo anterior y ese análisis que usted ha aportado en ese momento, ¿considera que la alternativa de El Salvador, o al menos hay cabida hoy por hoy para que en El Salvador la alternativa venga desde las izquierdas
y el progresismo. ¿Cómo analiza usted esa alternativa? Y con eso quiero cerrar la entrevista. Bueno, yo creo que sí, que siempre hay una posibilidad en el, digamos, desde el pensamiento progresista, desde el pensamiento crítico, de construir una esperanza. Creo que lo importante es que las fuerzas críticas y progresistas vuelvan a contar cuál es la sociedad que sueña, qué tipo de sociedad es la que soñamos. Y yo creo que si hay un progresismo que tiene mucha fuerza en Centroamérica, es el progresismo vinculado a las luchas medioambientales. Creo que esa es una punta de lanza y además que es una preocupación que ya estamos viviendo. Es decir, posiblemente la gente que sintonice focos ahorita o que nos escuche, pues diga, ya vamos a empezar la época de calor, cada año hace más calor, cada año llueve menos, cada año hay más sequía. Hay una preocupación real, hay una constatación de que mientras hablamos todavía no se logran controlar completamente los incendios de Los Ángeles y parece que esto va a seguir así. ¿Por qué? Porque el mundo se está secando cada vez más. Entonces, ¿cómo abordamos y cómo vivimos la incertidumbre de este tiempo con una apuesta de hacernos cargo de este mundo y de cuidarlo de la mejor manera? Creo que esa es la apuesta que el pensamiento progresista debería posicionar, es decir, no estamos para tiempos de intolerancia, estamos para tiempos de construcción de redes y de caminar de manera conjunta hacia una sociedad más digna, más humana y donde los derechos sean para todas y para todos. Amparo Marroquín, académica y vicerrectora de Proyección Social de la UCA, gracias por estos valiosos aportes que nos ha brindado en esta entrevista. Realmente apreciamos mucho su disponibilidad y esperamos seguir conversando con usted y además desearle éxito en la gestión al frente de la vicerrectoría. Muchas gracias, Saúl. Aquí estamos a la orden y muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos también a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. Les recordamos que está disponible en nuestro sitio web Focus TV y en nuestro canal de YouTube focustv.com.